Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos agradeciendo que nos sigan como cada semana en este espacio, la agenda del emprendedor de Astele.tv, donde ustedes tienen la oportunidad de escuchar a los que sí saben, conocen, documentan, estudian y llevan hasta ustedes la mejor información para la toma de decisiones. Les saluda su amigo Raúl Fraga y el día de hoy tenemos el privilegio de recibir en nuestro estudio de este espacio de televisión vía internet al periodista Ramón Cifri Jiménez. Él también es analista político y ha trabajado en diversos medios de comunicación, tanto radiofónicos como televisivos, impresos y por supuesto también ahora en la era de los medios digitales. Ramón Cifri, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto grande recibirte. Muchas gracias a ti, Raúl, y a todo tu auditorio, y aprovecho a la producción y a todos los que hacen posible este encuentro. Gracias, y por supuesto será muy importante que Ramón Cifri, quien entre otros de los cargos que ha desempeñado destaca el haber sido director de protocolo de la Cámara de Diputados en aquella fecha clave de la asunción conocedor a fondo de lo que es la labor legislativa y hoy ni más ni menos que nos permitirá acercarnos a cuáles son los posibles escenarios del proceso que falta para que Andrés Manuel López Obrador finalmente reciba la banda presidencial que lo hará presidente de la República en México. Bienvenido. ¿Cómo es que de entrada ves la atmósfera que se está dando en este momento, en esta coyuntura transeccional de México, Ramón? Pues mira, para ti, Raúl, y todos las personas que nos hacen favor de ver y escuchar, yo tengo algunos escenarios que si me permites compartir con el auditorio, sí. Algunos los veo riesgosos y otros, por decirlo menos, muy comprometedores, sobre todo por las últimas declaraciones que hiciera el que va a ocupar la Cancillería. Me refiero a Marcelo Ebrard, en cuanto a las últimas notas informativas que yo he leído y como todo el público que nos hace favor de estar viendo, escuchando hoy, también seguramente debe tener. Él acaba de declarar que va a invitar 111 jefes de Estado, países, a la toma de posición del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y luego entonces la primera pregunta que surge obligada en el tema que hoy nos ocupa es ¿cómo le van a hacer para invitar a 111 jefes de Estado? Y lo destaco, si tú me lo permites, por lo siguiente. Adelante. Cuando el licenciado Carlos Salinas de Gortari rindió la protesta estatutaria y que señala la Constitución, tanto la Ley Orgánica del Congreso y el reglamento interno de la misma Cámara de Diputados, preestablece una serie de adecuaciones y de toma de decisiones que deben ser, además de muy puntuales, muy cuidadosas en tanto a los invitados especiales, cierto, entre ellos a los jefes de Estado. Como tú sabes, se invita a diversos sectores de la población de México, como es el empresariado, como en aquel entonces el alto clero político, que recuerdo, como tú lo tienes bien documentado, que fue cuando inician la relación nueva del gobierno con el alto clero, porque se les da el reconocimiento, sí, claro que sí, a las iglesias. Muchas veces se dijo en aquellos entonces que era para reconocer o para apoyar el poder de Carlos Salinas al llegar a su arribo a la presidencia. Pero sin embargo, insisto, son conceptos muy puntuales que ordena el protocolo y el ceremonial, porque la Cámara de Diputados tiene un ceremonial dentro de su reglamento que preestablece cómo debe ser, en qué tiempo se debe de llevar a cabo. En fin, es toda una serie para no aburrir mucho a nuestra gentes que nos hacen favor de ver. Una serie de disposiciones, pues así en términos generales, que dice el cómo, el cuándo, horas, etcétera, que debe durar esa ceremonia de protocolo de la toma de posición de los presidentes en turno. Entonces, con este anuncio de Marcelo Ebrard, yo la verdad no entiendo, por decirlo menos, no entiendo cómo de alguna manera van a invitar a 111 países. Y lo destaco por lo siguiente, cuando el licenciado Carlos Salinas fue su toma de posesión, fue un problema grande y un esfuerzo obviamente de todo un equipo de trabajo, de colaboradores, de asesores, e intervienen, si tú me permites, para orientar a los que nos hacen favor de escuchar. ¿De qué estamos hablando? Intervienen, por ejemplo, entre muchos otros, interviene la Cancillería mexicana, obviamente, todo el gobierno federal,
la Secretaría de Gobernación, intervienen, bueno, en aquel entonces intervinían 2 delegaciones que corresponden al área jurisdiccional donde está ubicado el Palacio Legislativo, que tú conoces perfectamente. Sí. Me refiero a la delegación Venustiano Carranza y a la delegación Cuauhtémoc. Cierto. Porque en aquel entonces, hasta ese día, circulaban por la calle de Corregidora y echaban el confeti, iba en carro destapado, etcétera, ¿no? Con todo el ceremonial ahí, para llegar y introducirse al Palacio Legislativo San Lázaro. Entonces, intervienen muchas personas, se hacen, para que sepa tu auditorio, se hacen 3 ensayos generales con cámara llena, porque no es lo mismo la cámara llena que cámara vacía. Claro. Se preestablece hasta los grados de temperatura que se deban haber. En aquel entonces fueron 25 grados centígrados. Para poder llenar la cámara, nos apoyamos con el Ejército y la Armada, que nos mandan a algunos de sus miembros para que esté completamente lleno el aforo de la cámara, y iniciar los ensayos generales con las balas de salva de aquel entonces, 21 cañonazos. Es decir, para que la gente sepa, se hace todo como si fuera el día en que toma posesión el titular del Ejecutivo Federal. Bien, interesante lo que nos comentas. Y para quienes nos siguen, sobre todo para los jóvenes de las nuevas comunidades digitales, les comentamos, rememorando, cómo el proceso electoral de 1988 se quedó como uno de los grandes del registro quebrantador de las elecciones en la historia mexicana, porque en aquella época 3 eran los grandes candidatos que disputaban la presidencia de la República. Por el PRI, por supuesto, Carlos Salinas de Gortari, que había ganado dentro del llamado abanico de los 6 distinguidos priistas, entre otros a Manuel Bartlett, a Sergio García Ramírez, a Ramón Aguirre, a Alfredo del Mazo, y vale decirlo, también se encontraba el candidato del Frente Democrático Nacional, que era Cuauhtémoc Cárdenas, que había conseguido a través de ese Frente Democrático Nacional hermanar coyunturalmente para las elecciones presidenciales a diversos partidos con historias distintas, hasta contrastantes, y se generó un interesantísimo espacio de altura en cuanto a la capacidad de Cuauhtémoc Cárdenas de jalar votos. Y finalmente, Manuel de Jesús Cloutier del Rincón, por el Partido Acción Nacional. Por lo tanto, había sido sumamente criticado y altamente, diría, convulsionado el proceso electoral, que daba un telón de fondo muy crítico, Ramón. Sí, así es, así fue. Pues ahí está la historia que nos comprueba estos actores políticos que, como tú bien has señalado, y me recuerda hoy en día al famoso frente que finalmente pues no logró el nuevo frente, sí, claro, de estas últimas elecciones. Sin embargo, tú recordarás que allá era el PPS, era el PAR, el Partido Acción, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PARM, el Partido Popular Socialista, el Partido Socialista Unificado de México. Así es, el PRT, y también el Partido Revolucionario de los Trabajadores, la expresión trotskista de la Cuarta Internacional en México, y también el Partido Mexicano de los Trabajadores. Sí, así es, PMT, sí, exacto. Entonces, ante esa gama de partidos y de ideologías, como bien lo señalaste, de diversas índole, pues fue una sucesión muy complicada, como todos los jóvenes ahora, no por majadería, sino que muchos, igual estoy seguro que ni siquiera habían nacido, pero fue una muy complicada. En consecuencia, la toma de posesión pues se vertió en ese orden de ideas, y fue muy complicado hacerlo. Por eso hoy reitero, el licenciado Ebrard, yo no sé cómo le va a hacer para, si me permites destacar, ¿por qué digo no sé cómo le van a hacer? Miren ustedes, por ejemplo, vía Cancillería, como debe ser. Recordarán que un descalabro de Andrés Manuel López Obrador acaba de pasar con el jefe del Estado Vaticano, que es el Papa. Así es. Afirmaron que iba a estar en unos encuentros virtuales, y total que desmintieron desde la sede del Vaticano que no era cierto. En el proceso de pacificación. Así es, en el proceso de pacificación. Sin embargo, ese error obviamente yo no se lo puedo achacar al licenciado López Obrador, sino a la gente que lo está rodeando. Sin duda. Porque desde luego ese fue un grave error que tuvo consecuencias pues de no muy grato recuerdo. Sí. Sin embargo, hoy pueden correr eso, pero como a la 10ª potencia. ¿Por qué? Porque vía Cancillería, como todos los que saben, entendidos de este tema que hoy nos ocupa, hay que hacerlo por la vía diplomática.
y hay que hacer las invitaciones en consecuencia vía la Cancillería. Yo no sé si ya dentro de las reuniones que en Palacio acaban de terminar o están terminando ahorita. Sí, por supuesto, a la 1 de la tarde de este día empezaron. Del gabinete que sale y el gabinete que entra. Sí. Luego, entonces, yo no sé si ya Luis Videgaray, en este caso el canciller que va de salida, ya mandó esos oficios a los países invitados y obviamente hay que esperar la respuesta. Una cosa es que tú mandes esos oficios diplomáticos, de valija diplomática, y otra cosa es que ya confirmen que sí vienen a la toma de posesión. Excelente. Después de la pausa, nuestro invitado, el periodista y analista político Ramón Cifri Jiménez, seguirá acercándonos a esta muy importante enseñanza histórica que nos dejó 1988 y lo que ha pasado en los subsecuentes procesos de transición sexenal presidencial y sobre todo qué escenarios para la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de diciembre. Sigan aquí. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Ramón Cifri Jiménez, periodista, analista político, sigue compartiendo con nosotros las reflexiones sobre los escenarios del día en el que la banda presidencial será entregada a Andrés Manuel López Obrador.
¿Qué otras grandes enseñanzas deberían tomarse en cuenta? Pues mira, Raúl, para compartirlo, seré muy breve en cuestión jurídica, porque Sí, claro. es importante que sepa nuestro auditorio. Todo se rige desde luego, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la ley orgánica que tú conoces perfectamente, que rige el Congreso, y por un reglamento interno para el gobierno interior, así se llama, dentro del Congreso mexicano. Luego, entonces, toma posesión debido a eso. No es porque se les ocurra, porque alguien dijo que el 1 de diciembre no. Está en la Constitución, está en la ley orgánica y está en el Congreso. Pero para no aburrir a nuestro auditorio, si alguna persona tiene a bien hacer alguna pregunta, algo, yo con gusto te dejo incluso los artículos. Ah, qué bien. Y las secciones para que ellos puedan saber por qué jurídicamente es el 1 de diciembre, no es otro día, no es ocurrencias, porque así lo mandatan estos 3 ordenamientos jurídicos. Claro, y también vale decirlo, comparte por favor con quienes nos siguen los espacios donde tú escribes, sobre todo Flor y Látigo, o donde te puedan contactar. Estamos en Flor y Látigo, estamos en la columna Praxis Política. ¿Cierto? Y bueno, en esa página pueden hacernos alguna pregunta, algún reclamo o alguna sugerencia, con mucho gusto las responderemos todas de manera muy puntual. Y como Ramón fue responsable de toda la logística milimétricamente cuidada para la toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari, tiene una experiencia verdaderamente difícil de emular, pero también hay manera de que, por fortuna, quienes se interesen puedan checar todas las enseñanzas que tú dejaste registrado. Sí, desde luego. ¿Dónde lo pueden encontrar? Si me permite, Raúl, para todos los que nos hacen favor de escuchar, pueden ir al Archivo Histórico de la Nación. Bien. Y pedir desde su entrada, oiga, me deja consultar la toma de posesión del licenciado Carlos Salinas de Gortari. Perfecto. Ahí están los créditos, ahí están los nombres, porque obviamente, como dije desde el principio, fue un esfuerzo extraordinario de muchas personas que nos dedicamos meses completos. Yo diría que dormíamos 2-3 horas diarias en toda la preparación de la toma de posesión de Carlos Salinas. De ahí que surgía la pregunta obligada, ¿cómo le va a hacer Andrés Manuel López Obrador y su equipo para cumplir, independientemente del marco jurídico, con toda la logística como tú la conoces perfectamente, Raúl? Y si me permites, para ejemplificar, ¿qué se hace en la toma de posesión? Eso es muy importante. Independientemente que ya señalamos que interviene casi todo el gabinete, sí. Todas las secretarías, intervenía en aquel entonces, estaba vigente la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Cierto. la Comisión Federal de Electricidad, delegaciones políticas, Cancillería, Gobernación, etcétera. Pero independientemente, dentro del Congreso se organiza una comisión de diputados y de senadores, y diputadas y senadoras, desde luego, que se conforman en una comisión que se llama Comisión Organizadora, que se encarga para precisamente dentro del recinto recibir a los invitados, porque hay que recordar que el titular del Ejecutivo va como invitado, pero la fiesta, si se puede llamar de alguna manera, para hacerlo de manera simple, la fiesta es del Congreso Mexicano, ellos son los anfitriones. Y se forma una comisión de recepción. Así es, se forman varias, de acuerdo a la ley y al reglamento. La mesa directiva nombra, si no mal recuerdo, 7 comisiones. Así es. De senadoras y diputadas para que atiendan a la primera dama que sale y a la primera dama que entra. Nombran comisiones para ir a informar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, etcétera. Son 7 comisiones que entre diputados y senadores se reparten esa gran responsabilidad. Y yo no sé si los que nos escuchan saben que, por ejemplo, desde que llegan a las puertas del Palacio Legislativo, las que están de cristal, sí, ahí lo recibe la primer comisión que designa la mesa directiva en turno de cada legislatura. Así es. Ahí lo reciben y también, si me permites compartir con todo tu auditorio, el primer acto protocolario de un presidente de la República, no sé si lo sepan, es rendir honores a nuestro lábaro patrio. Es lo primerito que hace el titular del Poder Ejecutivo. En aquel entonces se hacía una especie de un cuarto, por decirlo, de madera. Llegaba el presidente ya electo, se cambiaba la camisa, le ponían sus cosas para el brillo de las cámaras, que tú sabes que el sale maquillaje. El maquillaje, y de ahí empieza la primera comisión de cortesía, llega hasta la mitad, donde se sienta tradicionalmente el líder de la Cámara, lo recoge otra comisión y así hasta que llega arriba. Entonces, dentro de esas 7 comisiones y dentro de toda esa logística,
te decía que tengo una preocupación como cualquier ciudadano bien nacido, me refiero, como cualquier ciudadano bien nacido mexicano, porque yo no sé cómo le van a hacer ahora. Quiero destacar que el Estado Mayor Presidencial daba un apoyo, pero definitivo, a todas estas actividades protocolarias y legales, porque nos brindaba, obviamente, después de recibir un oficio del presidente de la Cámara, porque de otra manera no puede ingresar el Estado Mayor al recinto parlamentario, ni de la Cámara de Diputados, ni del Senado, si no es mediante invitación del presidente del Congreso mexicano. Por eso ellos se sumaban dentro de la logística. Lo primero que la Cámara, también para que sepa tu audiencia, lo primerito que hace la Cámara de Diputados, una vez instalada, que esto será el 1 de septiembre, como todos saben, será emitir el bando solemne donde se declara, donde se reconoce que después de haber recibido el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial, ya es presidente. Ese bando es bien importante dentro del protocolo, porque se debe mandar no solamente a publicar en el Diario Oficial de la Federación, sino que se debe mandar a todas las legislaturas de las entidades federativas para que se sepa que el licenciado Andrés Manuel López Obrador recibió su constancia y que es el primer acto protocolario es la publicación del bando solemne. Posteriormente debe declarar sesión solemne el día de la toma de posesión. Es decir, de acuerdo a la mesa directiva, no puede ser tocado ningún otro tema que no sea el de la toma de posesión del presidente de la República, así denominado por la Constitución y obviamente por la Ley Orgánica del Congreso. Luego entonces el Estado Mayor es importantísimo, porque nada más imagínense ustedes recibir la grave responsabilidad que tenemos como nación a los jefes de Estado. Les iba a decir, imagínense, mejor no se lo imaginen, que le pasara algo a algún jefe de Estado o a alguien de su comitiva. Se debe resguardar la integridad física de todos los jefes de Estado invitados a esta importantísima Desde ceremonia. luego, y muchos vienen incluso hasta con sus señoras esposas y con algunos funcionarios. Entonces, esa grave responsabilidad la adquiría el Estado Mayor Presidencial. Mi pregunta surge obligada, de acuerdo a lo que ha declarado el licenciado López Obrador y diversos de sus colaboradores, diversos colaboradores de él, ¿quién va a hacer esa función ahora si el Estado Mayor Presidencial no va a estar? Desde mi punto de vista, es un grave error haber quitado la función tan específica y tan cuidadosa, porque los miembros del Estado Mayor Presidencial saben de la A a la Z qué tienen que hacer, y para que los que nos escuchan nos hagan reflexionen conjuntamente con nosotros. Se hace un cronograma de actividades y de manera muy puntual, una ruta crítica por hora, minuto y segundo. Así de preciso es el ceremonial protocolo en la Cámara de Diputados. Es decir, desde que llega, a qué horas tiene que llegar el titular del Poder Ejecutivo, quién lo recibe en la entrada, quién lo introduce al Palacio Legislativo, quién lo lleva hasta la tribuna de la Cámara, y bueno, quién es el que le pone la banda presidencial, a qué horas, etcétera. Es por hora, minuto y segundo. Y todo eso el Estado Mayor Presidencial lo hacía de manera muy puntual y de manera obviamente organizada, y desde luego ha participado en muchas tomas de posesión. Hoy en día, mi escenario es que si no interviene el Estado Mayor Presidencial, cuidado, porque puede ser no solamente desastrosa esa toma de posesión, sino nos puede poner en evidencia ante el mundo, sobre todo diplomático, de cómo no se cuidó esa toma de posesión del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé a quién haya designado él hasta el momento, porque no nos ha informado a quién designó para que se encargue de la toma de posesión que será el 1 de diciembre. No tengo la menor idea de quién, porque no lo han publicado, al menos su equipo más cercano. Entonces, quitar al Estado Mayor Presidencial, desde mi modesto punto de vista, es un grave error que ojalá y no nos cause problemas y consecuencias como nación y como país. Cierto. Porque no quiero, independientemente de que ojalá no le pase a ningún invitado a la toma de posesión, porque no solamente vienen los jefes de Estado, eso me parece muy delicado, pero también a invitados especiales de todos los sectores de la nación, como empresarios, clero político, etcétera. Hay muchos invitados especiales que, como tú sabes, llevan una secuencia muy puntual. Y para ejemplificar, el área Congreso de la Cámara de Diputados, Congreso se divide en 3 áreas fundamentales. Te vamos a pedir, Ramón, que después de la pausa nos sigas
invitando a rememorar, a aprender de esta muy interesante experiencia que te caracteriza. Sigan aquí en un minuto más. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Ramón Cifri, también en 1988, en el contexto de la toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari como presidente de la República, el telón de fondo se llenó de tensión, de quebranto y de expresiones que vinieron a generar escenarios de alto riesgo. Recordamos, por ejemplo, la tumultuosa toma de la tribuna por parte de diputados del Frente Democrático Nacional y de otras fuerzas que se oponían a la asunción de Carlos Salinas de Gortari. Recordamos también cómo surgió el famoso, bueno, todavía ni siquiera era conocido, Marco Rascón, que se colocó una cabeza de cochino en la tribuna, o el llamado diputado Costales, que vació lo que para él era el testimonio de el haber destruido y quemado votos para generar ahí todo un fraude. Pero también recordamos el asunto escandaloso de la llamada caída del sistema que se le atribuyó a Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación y también uno de los integrantes de los 6
distinguidos priistas que buscaban la candidatura presidencial, que recordemos finalmente se concretó el día 4 de octubre de 1987 y que favoreció a Carlos Salinas. ¿Qué representó como enorme escenario crítico para ti como parte clave del protocolo de aquella ceremonia tan importante? Pues mira, independientemente, Raúl, de la inquietud y desde luego la preocupación de que ese día tenía que salir todo conforme lo preestablece los reglamentos que ya dimos cuenta y la Constitución, la imagen de nuestra patria, que esa no tiene precio. Incluso, si me permites compartir una indiscreción, llegado el momento para ver los presupuestos, hubo varios diputados, senadores que entraron en conflicto. ¿Por qué? Porque decían, oye, ¿cuánto va a costar? Etcétera. Sí. Y unos decían que era muy caro, otros pues que tenían ese pendiente de dónde iban a salir los recursos. Y yo recuerdo que una gente que ya no está en vida me dijo, oiga, ¿cómo ve usted el costo? ¿No se le hace excesivo? Y yo le contesté, bueno, si usted tiene, con todo respeto, senador, si usted tiene para ponerle o fijar un precio a la presencia de México, pues póngalo usted, porque yo no estoy, primero yo no estoy fijando el presupuesto, lo pone el Congreso, sí. Pero dígame en cuestiones de cantidad, si tiene algún precio la imagen de nuestra patria ante todo el mundo. Tienes razón, incluso está la referente, esa frase que es referencia obligada desde siempre, de que en política todo lo que se pueda pagar siempre saldrá barato. Así es. Y bueno, por otra parte, ya de los escenarios, recordarás que estaban muy tensas las relaciones en aquel entonces. Yo quiero comentarle a tu auditorio y a ti, desde luego, que eres conocedor profundo del Parlamento mexicano, que fue un problema sumamente delicado ese día de la toma de posesión. Cierto. ¿Por qué? Porque todas las fracciones parlamentarias estaban encontradas. Y no voy a cometer ninguna indiscreción porque está publicado y está documentado. Como ya dijimos, en el Archivo Histórico de la Nación está la memoria de esta toma de posesión, donde dan cuenta quiénes intervenimos, cómo estuvo, etcétera. Pero en aquel entonces preveíamos, dada la sucesión que tú ya comentaste, que fue el diputado Costales con todas las boletas electorales, etcétera, ahí, bueno, había una gran incertidumbre de que si había ganado efectivamente el licenciado Carlos Salinas o no, que finalmente lo resolvieron, como todo el mundo sabe, por los canales adecuados, y bueno, ahí yo ya no me meto, pero ahí están las resoluciones. Pero lo que sí les quiero comentar es que en ese día de la toma de posesión, mucha gente estaba por demás preocupada, porque sabíamos, tú sabes que dentro del Parlamento, sobre todo los presidentes de las diversas fracciones parlamentarias ahí representadas toman decisiones y llevan acuerdos que hoy los neoliberales llaman consensos, pero bueno, eso es otro tema. Sí. Pero ellos acordaron qué se podía hacer y qué no, y hubo un desencuentro a tal grado de que sabíamos que más, casi aproximadamente 40% iba a dejar el recinto de sesiones el mero día. El día de la toma de posesión sí va a salir de la sesión. ¿Cómo pasó? Como un intento de boicot. Como boicot. Y sucedió. Lo que pasa es que la gente que nos está escuchando ahorita y de aquel entonces nunca se dio cuenta ni se percató porque hubo un trabajo previo. Que tuvimos asistentes parlamentarios, aproximadamente 250 asistentes parlamentarios, que se prepararon, se les compró ropa, trajes, corbatas, camisas, a las damas recuerdo que trajes sastres, para que cuando se saliese la oposición, ellos entraran y ocuparan las corolas. ¿Cómo fue? Bien. Por eso en la televisión jamás se vio que estaba vacío el recinto, porque por esa acción que se dio por acuerdo de las fracciones parlamentarias y por disposición, obviamente, de la mesa directiva. Tú recordarás que en aquel entonces el presidente de la Cámara era el exgobernador de Puebla, Guillermo Jiménez Morales. Sí, cómo no. De aquella toma de posesión. El director el que era mi jefe era el licenciado Luis Felipe Canudas. Cierto. Entonces todo se armó así y sabíamos que se iba a levantar la oposición y se iba a salir. Obviamente iba a quedar muy mal nuestro país, seguramente por eso se hizo como imagen, para que no se viera un Congreso vacío y sin diputados y sin senadores. Entonces por eso se accedió ahí. Pero habrá que decir, perdón la interrupción, Ramón, que también hay especial cuidado en toda la preparación de las transmisiones de eventos del presidente de la República o coberturas de sus giras por parte del Centro de Producción CEPROPIE de
eventos especiales de la presidencia. Sí, así es. En aquel entonces creo que no se llamaba CEPROPIE, pero Exactamente. es el mismo instrumento. Sí. Y también para compartir con el auditorio, quiero decirte y compartir con ellos que en esos ensayos que hicimos mención al principio, de esos 3 ensayos generales que se hacen, se quita inclusive la luz de la comisión, se baja el switch, luego de la compañía de luz y fuerza se baja la luz, y luego de la planta que tiene el Congreso, planta propia, también se quita la luz, y se va todo, excepto el candil de en medio del Congreso, no sé si lo sepan muchas personas, ese nunca se apaga. Y siempre hay una cámara, como tú sabes, en el pasillo central, frontal, si te pones a donde está el área de trasbanderas, que así se llama, en relación a la entrada principal, esa cámara jamás se apaga en esos casos como en la toma de posesión. Entonces fue muy cuidadoso todos esos detalles, tanto técnicos como logísticos, incluso para seguir en este orden de ideas, se hizo la transmisión en 3 idiomas, inglés, francés, alemán y obviamente español en la toma de posesión del licenciado Carlos Salinas. Y pasan detalles para ilustrar eso, pasan detalles muy delicados. Por ejemplo, uno de ellos. Yo no quiero imaginarme, a tu pregunta, ¿qué se espera del licenciado Andrés Manuel López Obrador? No me quiero imaginar que se encuentren fuera de palcos, porque hay 3 áreas, si me permites comentarlo. Claro, el área de recinto, que se conoce, que es donde están las curules, y bueno, en el caso de los senadores se llaman, como tú sabes, los escaños. Pero bueno, el área de Congreso es donde se sientan todos los diputados. Ese es el área de Congreso. Los palcos, que es a donde están en medio, y arriba las gradas. En el área de palcos, tradicionalmente van los jefes de Estado. Yo no me quiero imaginar, si es que van a invitar a tantos, estar saludándose, no sé, Maduro con Trump. No tengo la menor idea qué va a pasar ahí. Claro. Pero si me permites compartir, en aquel entonces, en la toma de posesión del licenciado Carlos Salinas, en el área de palcos, que iban los jefes de Estado, tuvimos más de una veintena de jefes de Estado, entre ellos Fidel Castro, que hubo un suceso muy lamentable entre la guardia personal de él y los guardias presidenciales del Estado Mayor, incluso de la Cámara, porque hubo ahí desavenencias que tampoco se supo, pero llegó a arreglarse, pero sí hubo un problema ahí, algo complicado, que finalmente lo resolvimos. Pero también antes de empezar la sesión, sale el licenciado Luis Echeverría Álvarez y se encuentra con el licenciado José López Portillo, ambos expresidentes, como tú sabes, y los que nos hacen favor de escuchar, y se dio un abrazo, pero nada fraterno. Yo en aquel entonces no era un venerable anciano como hoy, pero desde luego se oyeron los brazos, pero pegándose en las espaldas, y le dice uno al otro, ¿cómo te va, Pepe? Y se refería al licenciado José López Portillo, y él, a su vez, ¿cómo estás, Luis? Se refería al licenciado Luis, pero se daban unos golpes, y eran priistas, del mismo partido. El lenguaje corporal lo decía todo. Y el mensaje político, desde luego. Por supuesto. Entonces, en esa área de palcos, yo no sé qué va a pasar el 1 de diciembre, la verdad. Tu auditorio, se juntan curules, se separan, se ponen macetas, área por área, cómo se vería, juntas, no juntas, porque en aquel entonces se rebasaba el número de invitados. Tú sabes que la Cámara tiene cierta cantidad. Cierto aforo, exacto. Cierto aforo de los que van a visitar, más los invitados especiales, más los invitados del presidente, más los invitados de las señoras esposas de los dos. Y en este caso, en tomas de posesión, que cambia mucho a un informe presidencial, que también se hace un ceremonia, un protocolo, y también interviene desde luego el Estado Mayor Presidencial. En este caso de toma de posesión, son dobles las funciones. A nosotros nos tocó acompañar al gabinete legal que salía y al gabinete legal que entraba. A la primera dama que salía y a la primera dama que va a entrar. Es decir, todas las funciones se van al doble. Todas las responsabilidades, las consecuencias. El Estado Mayor Presidencial, mis respetos, porque de manera muy puntual, muy profesional. Ya saben qué hacer, no hay que enseñarles.
Cierto. Ya saben qué hacer todo esto y ellos, como tú sabes, a invitación del Congreso, toman la Cámara aproximadamente un mes antes. Así es. Digo, más meses, pero digo, ya oficialmente llegan, toman el palacio, el recinto y se ven, desde luego, seguridad. Si pasara algo, tienen un plan A, un plan B, un plan C. Se exploran todos los posibles escenarios. Posibles escenarios incluso de sismos o de terremotos, etc. Ese día a mí me decían, oiga, va a estar muy complicada la toma de posesión, hay mucha gente entre la base de trabajo. Yo les decía, no se preocupen, el lugar más seguro va a ser precisamente Palacio Legislativo, porque estaban puestos todos los esfuerzos ahí. Incluso se designan áreas para helicópteros, etcétera. Pues es una preparación muy puntual, muy riesgosa y desde luego que tiene muchos, como dicen en la jerga política, muchos asegúnes, como se vean. De ahí que mi preocupación es por qué no están invitando al Estado Mayor Presidencial en estos momentos en que se está preparando, ya deberían de estar preparando esa toma de posesión, independientemente del marco jurídico, toda la logística, porque, insisto, se reciben muchos invitados, sobre todo el extranjero, de los estados, obviamente, todos los gobernadores. Tradicionalmente el área de galerías se ocupa para las Fuerzas Armadas, Sí. para parte del cuerpo diplomático, en medio, que es palcos, como ya lo habíamos dicho, todos los jefes de Estado, sus invitados, y en el área de recinto, todos los diputados, senadores y parte de los gabinetes de ambas administraciones, la que sale y la que entra. Entonces sí es muy complicado. Sin duda, sumamente importante este retrato que nos está compartiendo el periodista Ramón Cifri y que nos hace referir algo. En aquella época, 1988, empezaba en México a hablarse de la era de la delincuencia organizada. Se había quedado atrás la etapa de largas décadas de la llamada delincuencia común. Sin embargo, las cosas han cambiado en los últimos años de este siglo XXI y ahora hablamos de la ciberdelincuencia y de la impresionante capacidad de presión de las organizaciones criminales, lo que le otorga especial presión adicional a lo que va a ser la toma de posesión del 1 de diciembre. Después de la pausa, nuestro invitado Ramón Cifri seguirá aportándonos sus muy importantes reflexiones. Sigan aquí. Oye, podría salir a... Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Ramón Cifri, un experto como tú, de un campo muy especializado, ¿qué recomendaría al equipo directo de Andrés Manuel López Obrador y sobre todo a quienes en representación de Morena están en la Cámara de Diputados para que fueran previendo qué hacer ante una agenda de atención especial para el 1 de diciembre? Pues mira, primero, como tú sabes, los 3 primeros días de integrada la legislatura, Sí. Se forman las comisiones. Exacto. En este caso, yo no sé quién vaya a ser nombrado como titular, por ejemplo, de la Comisión de Relaciones Exteriores Eso de la es. Cámara, para que empiece con el equipo, que yo no sé con quién, porque si el Estado Mayor presidencial ya no va a hacer estas tareas, yo no tengo la menor idea con quién lo puedan hacer, ¿eh? Digo, Cierto. con conocimiento, con esa puntualidad y con ese cuidado en la logística, porque insisto, hay que destacar, es por hora, minuto y segundo, y no es ninguna exageración. Hay cosas muy puntuales, por ejemplo, cuando se entona nuestro himno nacional. Sí. Debe ser a tal hora, tal minuto y tal segundo. Ni uno más, ni uno menos. Las salvas que hace los cañones, los 21 cañonazos de salva, yo no sé si ahora lo van a poner, lo van a quitar, yo no sé cómo vaya a estar. Sí. Pero lo que sí yo de manera respetuosa les podría decir es que se fijen bien a quienes van a nombrar, primero como presidentes de las comisiones. Segundo, porque intervienen varias, no solamente es relaciones exteriores. Sí. Es la de práctica parlamentaria, es la de gobernación, etcétera. Entonces, esos presidentes a la brevedad reunirse con los miembros del Congreso que seguramente tendrán que formar una comisión organizadora. Pero yo no sé quién de Morena o quién de los demás partidos tenga ese expertise, ese know-how, como se dice, para que no tengan contratiempos en una toma de posición tan delicada como es el caso. Cabe destacar que es cierto que el presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, llega con una absoluta transparencia, un reconocimiento, yo creo que de los últimos presidentes, es el que más llega con más, se puede decir que como se menciona en el argot, con un capital político muy importante. Sí, claro, un capital Pero electoral impresionante. Pero si le falla la toma de posesión, yo les puedo garantizar que esto se viene abajo. Si lo del Papa se criticó mucho, Sí. que no usaron los canales adecuados, es decir, de Cancillería, para hacer una invitación, no me quiero imaginar cómo ante jefes de Estado, y imagínense ustedes que venga Evo y que lo siente, no sé, por Evo falta Morales, de experiencia. presidente de Bolivia. Desde luego, imagínate sentado, no sé, al lado de Trump o ya dijimos Maduro, etcétera. Hay muchos, pues, que incluso no se llevan bien en el ámbito internacional y lo sabemos, tampoco es cosa del otro mundo, pero se conoce y se sabe. Luego, entonces, si la gente de Andrés Manuel López Obrador no tiene ese expertise, no tiene ese conocimiento, la verdad, yo no es que les desee mal, desde luego que no, pero puede salir muy mal esa toma de posesión y en consecuencia la imagen de México quedaría muy desgastada desde mi punto de vista. Cierto. Si se quiere acrecentar la participación de nuestro país en el ámbito internacional con una toma de posesión deficiente o que les falle algo, la verdad sería muy desastroso, un capital muy que dejaría mucho que desear por no haber prevenido con gente capaz y con gente que ya sabe qué hacer en una toma de posesión, porque no es sencillo. Claro, y en esta que sin duda será una muy complicada curva de aprendizaje de lo que es la labor legislativa y particularmente en preparación de la ceremonia y el protocolo para la asunción de quien será el nuevo presidente de México a partir del 1 de diciembre próximos, ¿cuál es la labor, el compromiso que deberían asumir los dirigentes nacionales de los partidos, pero también quienes estén al frente de los diferentes grupos parlamentarios de todas las expresiones políticas? Pues mira, yo recomendaría que más allá de este contexto Sí. complicado en cuanto a la reunión de diversas expresiones de las fracciones parlamentarias, deben empezar en México, ya no en partidos, pero Bien. como tú lo sabes, desde luego que cuando tú llegas como diputado o senador, ya no eres diputado para no
para no herir susceptibilidades de nadie, de alguna expresión política. Claro. Verdes, rojos, amarillos, de los que sean. Tú ya eres un diputado federal de un distrito, en el caso de los diputados, como todos sabemos, y del Senado de un estado de la República. Ya no eres el diputado llegaste por una afiliación a un partido, sí, desde luego, pero ya en tu ejercicio eres un senador de todo el estado, seas o no del partido por el cual te llevó al poder, en el mismo caso en la de diputados federales. Si llegas por un partido, o por una alianza, o por un frente, o como se haya presentado, pero ya eres diputado de un distrito y tanto tienes que representar a los que votaron por ti, como también a los que no votaron por ti. Luego, entonces, aquí en esta toma de posesión, ellos ya son, el Congreso mexicano representa o está representado por todas las expresiones políticas y diversos grupos políticos. Por eso yo insisto, esa gente yo la verdad no, que tenga... yo ya revisé algunas listas de diputados, cómo quedó el Congreso, por ejemplo, tanto en Cámara de Diputados, Senadores, no veo gente con ese perfil, con esa capacidad. Por eso yo les recomendaría que en tanto pase la toma de posesión, sigan con el Estado Mayor Presidencial, porque ellos ya no hay que enseñarlos, al contrario, hay que aprenderles, sobre todo esta nueva expresión de diputados y senadores que va a llegar. Yo te puedo asegurar, sin que se ofenda a nadie, y no lo digo en el sentido peyorativo, pero no tienen ni la menor idea de que es una toma de posesión de este tamaño. Y máxime, si es cierto que van a invitar a 111 jefes de Estado, por favor, si me permites comentar, por ejemplo, en la toma de posesión del licenciado Salinas, se contrataron 25 limusinas para jefes de Estado. Mira. Se contrataron en aquel entonces Crown Victorias, negros, todos. Sí. Los tuvimos que mandar a contratar incluso afuera para darle el servicio de atención que merece un jefe de Estado. ¿Cierto? Y sus acompañantes. No los pueden mandar en pecera, por favor. Claro. Una cosa es la medianía republicana que diría o se refería el licenciado Benito Pablo Juárez de García, y otra cosa es no tener los elementos que tiene México y que cuenta para dar una buena impresión y sobre todo que sepan que sabemos hacer las cosas. Pero en este Congreso, la verdad, yo he visto perfiles y que yo sepa, debe de haber, sin duda, gentes, bueno, viene a mi memoria Porfirio Muñoz Ledo, desde luego que sabe esto y ha estado en varias tomas de posesión, en varios informes presidenciales. Sí. Gente de este nivel sí la hay, pero que se vayan a abocar a la toma de posesión es otra cosa. Y que tengan capacidad de influir en la toma de decisiones. Desde luego, y sobre todo, poner en el tapete de la discusión con las demás fracciones parlamentarias que tú señalaste con tal puntualidad, que lleguen a los acuerdos y consensos necesarios para que lo vean en bien del país y en bien de todos los mexicanos, y no solamente por argot político, por alguna expresión de algún partido. No, ya no se vale a estas, según yo, ya no se vale en estas instancias que estamos ver por una expresión política olvidando a toda la nación mexicana, que podemos ser criticados todos los mexicanos, aunque no todos tengamos esa responsabilidad, desde luego, pero sí me parece que un buen acuerdo, una sugerencia muy respetuosa, sin meterme en asuntos que no me incumben, es que una vez pasada la toma de posesión, es decir, el 1 de diciembre, entonces sí, ya si quieren que no esté el Estado Mayor o no sé cuál vaya a ser, porque el anuncio es de que ya no quieren que esté. Sí. Pero cuando menos que se aguanten al 1 de diciembre, esa sería una recomendación muy respetuosa para que los mantengan. Ellos ya tienen todo el perfil y todo el conocimiento desde todos los ángulos técnicos, administrativos, logísticos, legales. Todas esas necesidades reales en una toma de posición ya la tiene más que estudiar el Estado Mayor Presidencial. Dejar de participar o de invitar al Estado Mayor Presidencial, desde mi punto de vista, desde hoy lo afirmo, va a salir mal esa toma de posesión. De ahí mi invitación muy respetuosa, insisto, sin meterme en temas que no me incumben, pero sí decirle al licenciado Andrés Manuel López Obrador y las gentes que están diciendo conjuntamente con él, que deciden quién sí y quién no participa, que aguanten al Estado Mayor, aunque sea en la toma de posesión, porque si no, grave problemas se van a meter. Y no, nada más imaginemos en los listados que hay, y el día que gusten, o por tu conducto, si lo autoriza, Raúl, yo tengo los planes originales de esa toma de posesión. ¿Quiénes se sentaron? ¿Cómo se sentaron? ¿Por cuál fue el criterio? Imagínate sentar, insisto, a uno de superizquierda con uno de derecha, van a salir a trancazos como nos pasó. Entonces, todo eso parece que no cuenta, pero cuenta, como dicen, y cuenta mucho. ¿De qué manera? Pues Ramón Cifri, queremos invitarte a que por favor en la tercera o cuarta semana de septiembre, cuando vaya aclarándose el panorama de las presidencias de las comisiones en la Cámara de Diputados, pudieras estar con nosotros para poder
continuar en este interesantísimo análisis que quién más se los puede dar, el experto solo. Ramón Cifri Jiménez, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y también agradecemos a nuestro muy profesional equipo de producción que nos permite llegar hasta las comunidades digitales de todo el orbe a través de Astele.tv. Raúl Fraga les agradece invitándoles a que nos sigan cada lunes en este espacio de reflexión para la toma de decisiones. Hasta pronto.